humano. Muchos queremos explicar o quieren explicar la dimensión de Cristo desde el punto de vista humano y es imposible explicarlo porque es espiritual. Algunos dicen, es que los evangélicos dicen que las cosas que no pueden explicar son espirituales y por eso se refugian en eso. No, no, no. Tal vez en el mundo intelectual también hay cuestionamientos porque se quiere entender con nuestro intelecto las cosas que a veces no entendemos en nuestro intelecto, sino son espirituales. A ver, aunque hay un escritor, Pierre Bourdieu, que es de París, que dice que los intelectuales no son aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, sino los intelectuales son aquellas personas que han tenido la oportunidad de impactar primeramente a su familia y han hecho mucho acerca del beneficio de su sociedad, aunque no hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela. Y hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de ir a un lugar, pero impactó más que cualquier otro que fue a la universidad. Bueno, pero no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Entonces, mire, cuando nosotros empezamos a ver la preexistencia de Cristo, tenemos que ver que hay cristofanías en el Antiguo Testamento. Tenemos que ver que hay aparecimientos del Cristo con varios nombres, que aún el profeta Isaías, cuando está hablando acerca del advenimiento futuro, porque Isaías escribe 600 años antes de la venida del Señor a la tierra. Isaías 9:6. Imagínense, 600 años antes, 650 años antes, Isaías está diciendo, porque un niño nos ha nacido. Pero aquí está la diferencia, pero un hijo nos ha sido dado. ¿Verdad que hay diferencia entre un niño y un hijo? Aquí le dice, bueno, porque un niño nos ha nacido, pero un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? Ahora, si le estoy hablando de que Isaías escribió, nos ha nacido un niño y nos ha sido dado un hijo. O sea, en lo humano a José y a María y a Israel le nació un niño más. Pero el profeta está diciendo, nos ha sido dado un hijo, el hijo del Dios viviente. Un hijo, él es unigénito. Unigénito quiere decir único en su género. Ahora, si nosotros seguimos, vamos a ver en Gálatas 4:4. Y dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, algunas versiones dicen, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí es donde nos hacemos generalmente bolas. Mire pues, hay una gran diferencia entre la eternidad y el tiempo y el espacio. Nosotros vivimos en el tiempo y el espacio. Dios vive en la eternidad. ¿Sí? Bueno, entonces mire pues, a esa eternidad, de esa eternidad sale Cristo y entra en el tiempo y el espacio.
¿Cómo se lo graficara yo mejor? La eternidad se define como una línea continua, ¿verdad? No tiene fin. Pero en esa línea continua hicieron una burbujita. Desprendieron como un panal, ¿verdad? Y ahí se creó el universo. Y en ese tiempo y espacio que marca el universo, hay una galaxia, la Vía Láctea. En la Vía Láctea está la Tierra, está el sistema solar, y en el sistema solar está la Tierra, y en esa Tierra vive usted y vivo yo. Pero eso está en el tiempo y el espacio, pero es una fracción de la eternidad mínima. Si nosotros tomáramos, oigan, si nosotros tomáramos la ecuación del apóstol Pedro cuando dice que 1000 años son como un día y un día como 1000 años, y pasamos el tiempo que el hombre vive en este tiempo, que son 80 años, el más fuerte promedio, en cuanto a la relación que hace con la eternidad, vive entre 1 hora 45 a 1 hora 50 minutos. De la eternidad al tiempo y el espacio. Si nosotros hacemos esa referencia, 600 años, ¿a cuánto equivale? ¿A cuántas horas antes dijo Isaías? Es poquito. Póngale que 6 horas o 7 horas antes Isaías está diciendo: nos ha sido dado un niño, nos ha nacido un niño y nos ha nacido un hijo. Nos han dado un hijo. Ahora, del tiempo de la creación del hombre, si llevamos nosotros en esa fracción que está hablando el apóstol Pedro, en la relación del tiempo de la eternidad, en el tiempo del espacio, que nosotros, según de la venida del hombre a la tierra, tenemos 6000 años, porque solamente tenemos registro del hombre caído. Si solamente tenemos 6000 años, son 6 días de la eternidad. Entonces nosotros nos venimos venimos a hacernos bolas a veces en cuanto a la preexistencia, porque queremos medir con el tiempo y el espacio lo que viene marcándose en la eternidad. ¿Sí me voy a entender? Hablamos de la preexistencia de Cristo. Sí, es un pasoncito. Él pasó 38, 40 minutos sobre la tierra de la eternidad. 33 años. Entonces, mire, hermano, tenemos que abrir nuestro pensamiento. Algunos dicen: no hay preexistencia. Sí hay preexistencia. Sería negar a Cristo mismo si nosotros decimos que no hay preexistencia. Sí me quedó claro el asunto me logré explicar el asunto entre eternidad y tiempo y espacio. Entonces, en estos 7 años, 7 días o 7000 años que van a pasar sobre la tierra, más o menos, ¿cuántos problemas hay? Porque aquí surgieron algunas preguntas y decían: hermano, entonces yo ya venía predestinado para el mal. O sea, hay preguntas de esas, ¿verdad? La Biblia dice que hay unos que vienen predestinados para el mal y otros para hacer el bien. Así dice la Biblia. Pero en algunos casos, generalmente, es la influencia de los ancestros lo que determina el futuro de las generaciones. No es Dios. Dios establece, y solo voy a tocar este paréntesis porque voy en la preexistencia de Cristo. Dios establece sus planes acerca del hombre. Jeremías 29. Y dice: yo tengo planes acerca de vosotros. Los planes que yo tengo acerca de vosotros son para hacerles bien, para prosperarlos
y darles esperanza, darles un futuro. No son de calamidad, no son mis planes de maldad para ustedes. Eso está diciendo en Jeremías 29:11. Pero quien define esas cosas del plan de Dios es usted y yo. En la preordinación de las cosas, en el ejercicio de la voluntad, donde tenemos el ejercicio de un libre albedrío para decidir lo que queremos. Pero eso es distinto a lo preexistencial. ¿Sí me voy dando a entender? Paremos ese paréntesis, cerremos ese paréntesis un momentito. Por eso le decía que en Gálatas capítulo 4, verso 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Tenía que mandarlo bajo la ley, porque la ley era lo que nos sentenciaba a muerte. Porque el que venía a dar la dimensión y pagar el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario era Él, era el Cristo, es Jesús. Jesús era el Cordero, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Pero esa caracterización, ese vigor, esa fuerza, esa pureza, lo podía mantener Dios mismo dentro del hombre, Dios hecho hombre. Eso no cabe en la mente. Por eso se asustó Juan. Por eso se asustó Juan. Entonces, si nosotros tenemos que ver esto de la preexistencia de Cristo, porque si no entendemos la preexistencia de Cristo, no entendemos lo demás de la preexistencia. Leímos San Juan capítulo 1, ¿verdad? Verso 1 y verso 2. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y mire, para hablar de la dimensión de la preexistencia, creo que está en el libro de Miqueas, en el capítulo 5 y en el verso 2, donde habla de ti, Belén Efrata, saldrá el Salvador. Pero yo lo que quiero llevarlo es donde dice que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Sí lo pusieron, ¿verdad? Dice, ahí está, mire. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pero hay una versión que dice que sus salidas y sus entradas son desde la eternidad hasta la eternidad. Él salió de la eternidad y entró a la eternidad. Entonces, si salió de la eternidad, ¿a dónde entró? ¿A dónde entró? Al tiempo y el espacio. Y salió del tiempo y del espacio, ¿y a dónde fue? A la eternidad. Entonces, se está cumpliendo lo de Miqueas, que dice que sus salidas son y sus entradas son desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces no hay pierde. Pero teníamos que entender la dimensión del tiempo y el espacio. Hermano, solo vivimos hora y media de la eternidad. Y con dificultad.
Si a usted le dijeran ahorita, tiene hora y media de vida, ¿qué haría, hermano? ¿Ah? Reprendo sujeto, amarro, dijo usted, ¿verdad? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si el Señor nos dio a nosotros para estar sobre la tierra, hora y media de su eternidad, váyanse hora y media, pues, si yo los voy a redimir, ya hice todo el plan allá y después los voy a traer otra vez. ¿Qué haría? Se portaría bien, empezaría a arreglar todo, a pedir, hasta se postraría o se rebelaría también, ¿verdad? Sí. Mire, San Juan 13:3, o perdón, 17:5 primero. San Juan 17:5. Mire la oración del Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que dice que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Cuántos años dicen los científicos que tiene el universo? 14,000 millones de años. ¿Qué tanto tiempo es en la eternidad? Nada. Le preguntaron a un poeta que cómo podía describir la eternidad. Y él dijo, es como que a un pajarito le den la oportunidad de llevar la arena del mar de la tierra a Marte y en cada viaje se lleve una piedrecita. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cuándo termina el pobre? Muchas veces dimensionamos las cosas humanas. Ahora, ¿a quién le atribuyen la creación? La palabra dice que por Él fueron creadas y por Él subsisten. ¿Quién las creó? Cristo. Cristo. Por eso ahí es donde tenemos que entender San Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no tiene medida el amor que Dios le tiene al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire pues, si el Señor le está diciendo, en el 17:5 le está diciendo, ahora glorifícame tú. Y dame aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miremos San Juan 13:3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, ¿y qué dice? Y que a Dios volvía. Entonces está hablando de su salida de la eternidad, la entrada en el tiempo y del espacio y su regreso a la eternidad.
Guarde bien eso porque le va a servir. ¿Por qué a nosotros nos vienen a mostrar el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede volver al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo él, ¿verdad? Miremos otro que está bien claro aquí, Filipenses 2, verso 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mire el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y los hombres no lo miraban. ¿Sabe quiénes lo miraban? Los demonios. Se recuerda aquel endemoniado ganadero, ¿verdad? No es gadareno, es la cosa, ¿verdad? Ese gadareno le dice: tú eres el Cristo, ¿qué tienes contra mí? Hay otra versión que dice: tú eres yo sé quién eres. Y él le dice: cállate, cállate. Lo reconoció, porque lo vio en su dimensión eterna. Los religiosos miraban al hombre. Nosotros ahora, nosotros no religiosos, somos cristianos nacidos de nuevo, vivificados por la palabra y lavados con la palabra. Entonces ahora tenemos que tener la capacidad de verlo a Él en su dimensión de Dios y eterno. Mire pues, porque los religiosos lo único que alcanzaban a ver era la competencia de su liderazgo, que en un momento decían que si él, que los mismos, el sumo sacerdote y los demás cómplices les decían: si nosotros aceptamos que Él es el Cristo, van a venir los romanos y nos van a quitar nuestros puestos, decían. Van a venir los romanos y nos van a quitar nuestros privilegios. Entonces ellos solo lograban ver al hombre, pero no lograban ver lo divino, lo eterno. Porque Él, siendo Dios, se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta a usted para que despierte. ¿Por qué era semejante a los hombres y no era como los hombres? En primera instancia, no fue engendrado en la forma común que los hombres somos engendrados. ¿Sí? Y fue engendrado en una mujer virgen por el Espíritu Santo. Ese es el misterio. Entonces, mire pues, hermano amado, si vamos viendo lo claro que va quedando esto. Si no, volvemos a empezar. Mire esto. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. O sea, la primogenitura. Ahora mire el verso 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud.
Entonces Él era, Él es y será. Es eterno. Ahora, Hebreos 1, verso 2, nos va a ir hablando de alguna forma o de otra manera, y dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también, ¿qué? El universo. Y el universo, los científicos dicen que fue un Big Bang, ¿verdad? Una gran explosión. En el verso, ¿cuál habíamos visto? El 2, ¿verdad? Veamos el 3, que dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, entonces sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que salió de allá de la eternidad. Si nosotros queremos verlo en tiempo, en un tiempo crearon todas las cosas. Crearon el universo, crearon los poderes visibles e invisibles. Y luego después, por él son sostenidas. Entonces, dentro de eso está la tierra, y va a venir a la tierra para rescatarnos. Por eso David decía: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Tendremos referencia de los que murieron hace 100 años? Nosotros en el tiempo nuestro tendremos referencia de quienes murieron hace 100 años. Ya ni girasoles salen ahí. Pero Dios sí tiene cuidado de su creación. Y nos creó en la escala más baja, sí. Porque en la creación nosotros somos el último escalón. Mire, creó los serafines, creó los querubines, creó los arcángeles, creó los ángeles, creó los espíritus y creó al hombre. Por eso dice Hebreos: a sus ángeles hacen, ¿qué dice? Y a sus ministros llamas de fuego, algo así está la expresión ahí. Entonces, mire, aquí tenemos que ver esto. No trate de entender la preexistencia con una mentalidad humana viviendo el tiempo y el espacio. Usted tiene que entender, y yo tengo que entender, la eternidad. Y que lo que es poquito en tiempo y el espacio es el ambiente donde nosotros nacimos, vivimos, morimos, pero fuimos rescatados para volver a la eternidad en Cristo. Ahora, este era un conflicto cuando él le hablaba a sus discípulos y les dijo, Felipe, que fue el que le dijo: Padre, pero cuando él les dice: yo soy el camino, ustedes saben ya a dónde voy. Y Felipe le dice: por lo menos muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Porque les dice: yo voy al Padre. Y vosotros ya sabéis el camino. Entonces Felipe dice: muéstranos al Padre. Y dice y él les dice: si ustedes me han visto a mí, ¿qué les dice? Habéis visto al Padre. ¿Por qué? Porque estamos leyendo que él era la imagen misma de su sustancia. Él era la representación misma de Dios. Esto está fácil si logramos dimensionarlo.
Mire qué dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? ¿Ah? Antes de la fundación del mundo. ¿Usted existía o no existía? ¿Para qué lo buscaron a usted? ¿Para qué los escogió a ustedes y a mí? No me lo quiten. ¿Para qué? ¿Quién hace eso? En la eternidad lo planificaron, pero tuvieron que entrar en el tiempo y en el espacio para venir a cumplir la redención. Entonces, mire, según Él, nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces usted está viendo que allá están diciendo que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Están diciendo que por Él fueron creadas todas las cosas, lo visible, lo invisible, y por Él permanece, que Él es el primogénito. ¿Sí nos vamos entendiendo, verdad? Bueno, Colosenses 1:16. Yo quiero dejarle dicho aquí bien claro, a Él se le adjudica la creación de todas las cosas. Colosenses 1:16, ahí lo puede ver usted, pues fueron creados por medio de Él y para Él. Puede usted ver también San Juan 1:3. Vamos a ver. Todas las cosas, dice, algunas cosas fueron hechas por medio de Él, dice, ¿verdad? No dice, y dice ahí, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, mire, el religioso solo mira la vía dolorosa en este tiempo. Solo mira la vía dolorosa en este tiempo. Y dice, yo voy a creer en Jesús. Yo no sé si a algunos nos pasa cuando éramos niños, ¿verdad? Que no hace mucho tiempo de eso. A mí me presentaban a Jesús y tenía un maestro de escuela dominical buenísimo, ¿verdad? Y nos presentaba de una forma tan dramática el asunto de lo que Jesús había hecho por nosotros, que todas las veces que decía, ¿quién quiere recibir a Jesús? Yo decía, yo quiero recibir a Jesús. Ya lo recibiste, sí, pero lo quiero volver a recibir. Y otra vez, y ahí iba, yo lo quiero recibir. Y después agarró onda porque ya no me quitaba de ahí de los que querían recibir, ¿verdad? Hasta que entendí. Entonces, mire pues, las cristofanías, o sea, los aparecimientos de Cristo allá en el Antiguo Testamento, le apareció a Agar. ¿Se acuerda de Agar? La mamá de Ismael, la sierva de Sara, en Génesis 16:7. Yo voy a ir rápido porque así voy a ver si podemos hacer algunas preguntitas. Le apareció a Abraham en Génesis 18. Le apareció a Jacob en Génesis 48. Le apareció a Moisés en Éxodo 3:2. Le apareció a Josué en Josué 5:13. Le apareció a Manoah en Jueces 13.
Y en fin, ahí hay ya una buena referencia para que usted ya no dude, ¿verdad? Que apareció. Uno de los más fuertes es cuando le aparece a Manoa, ¿verdad? No fue a Manoa, sino fue a la mujer de Manoa. Y la mujer le contó, fíjate que vino un hombre, vino un ser y me habló y me dijo que vamos a tener un hijo y que no le debemos quitar el cabello y que no debo tomar vino y le dio la ley del nazareato y que no se debe contaminar con muerto, cosa inmunda. Entonces, pero después, que me lo digan a mí si yo soy el Tatascán. Entonces se lo dijeron a él y él le preguntó, no te vayas, quédate un momentito más, voy a ir a hacer un cabrito y nos lo vamos a comer. Queremos que te sirvas algo y dime tu nombre, cómo te llamas, para que cuando esto acontezca alabemos tu nombre. Y él le dice, ¿para qué preguntas mi nombre? Si mi nombre es admirable. Admirable. Ahora, cuando nosotros vamos creo que esto está en Isaías, cuando dice que es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, príncipe de paz. Pero igualmente usted va a ir encontrando también en la palabra que el mismo Señor Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, ¿verdad? Así dice. San Juan 5:26. Yo no quiero que haya duda en usted de la preexistencia de Cristo y que Jesús es como Jesús fue como el vaso ¿verdad? Pero lo que estaba adentro era Cristo. San Juan 5:20, ¿qué le dije? 26 dice,